Estela Maldonado siempre dice una cosa que me parece que es muy cierta, que la generación nuestra tuvo el privilegio de ser niños en la década del 50 y ser jóvenes en la década del 70. Con todo lo que eso significó, digo, ser niños en la década del 50 significó vivir en aquella Argentina donde los únicos privilegiados eran los niños. Y no solamente eso, sino una Argentina de justicia social y fundamentalmente una Argentina donde irrumpe la historia, irrumpe organizadamente, digamos, la clase trabajadora que para nosotros es el motor de las transformaciones históricas. Fuimos paridos por una etapa de la historia en el país y en el mundo que nos decía que era posible transformar la realidad, que no era... Hoy se habla mucho de utopía, en realidad para nosotros no era una utopía, era una cosa muy posible de hacer y estábamos absolutamente convencidos que íbamos a poder hacerlo. Nosotros convivimos con el triunfo del heroico triunfo del pueblo vietnamita, nada más ni nada menos que contra el imperialismo yanqui. Nosotros fuimos contemporáneos del Mayo francés, fuimos contemporáneos de la Revolución cubana. La historia nos empujaba a militar y nos ofrecía ámbitos de militancia y lugares de militancia. En los laburos, en los barrios, en las universidades, sociedad de la juventud. Que no militaba era raro. De toda esa oferta de posibilidades de militancia que teníamos, nosotros elegimos militar en el sindicalismo docente. La mayoría de nosotros trabajamos en barrios del conurbano bonaerense, éramos maestros de los hijos de los trabajadores. Y la verdad que era bastante... No resistía, bajo ningún punto de vista, que los padres de los pibes convocaran a un paro y que nosotros fuéramos a trabajar. Cetera se crea el 11 de septiembre del 73, el mismo día que asesinan a Allende en La Moneda, el mismo día del golpe. Es un sello para Cetera que en una de las primeras declaraciones que Cetera saca es repudiando el golpe de Estado en Chile. Teníamos una profunda admiración, muy fuerte influencia del movimiento obrero. Todo lo que significó la resistencia en el país, en nuestro país, y la lucha por la vuelta a la democracia que significaba en la práctica para el movimiento, para el peronismo y particularmente para los laburantes la vuelta de Perón. Cuando nosotros decimos militar en el sindicato docente, en realidad lo central que queríamos era dar un debate e interpelar la cabeza de la docencia. En ese caso, en realidad no era que simplemente queríamos ser reclamadores de salario. Un debate ideológico, ¿no? Que interpelaba una cultura que venía desde Sarmiento hasta ahora de qué significaba ser docente y si éramos o no éramos trabajadores. No se asumían como trabajadores de la educación y además rechazaban de alguna manera un buen sector de la docencia asumirse como trabajadores, porque era el apostolado docente, se trabajaba por vocación, éramos disciplinados reproductores de la ideología dominante. Se conformaba la Cetera con compañeros como Isidoro Arancibia, Marina Vilten, Eduardo Requena, Susana Pertierra, Bombón, ¿sí? Todos nuestros compañeros que fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura. Eran muy distintos, me refiero a Marina, Eduardo y a Isauro. No pensaban lo mismo en política, tampoco. Marina e Isauro eran peronistas, Eduardo no. Un compañero más vinculado a los sectores de izquierda. Pero sí que tenían una cosa en común, que era absolutamente inclaudicables en la pelea por la escuela y absolutamente inclaudicables en la unidad con el movimiento obrero. Isauro era muy sabio y un constructor de unidad. Isauro navegaba en el medio
y estaba muy bien. Y nosotros nos enojábamos mucho con Isauro en ese momento, porque nos parecía que Isauro no se definía. En realidad Isauro hacía lo que tenía que hacer. Isauro era el puente, Isauro era constructor de puentes. Eduardo era un cuadro político con una humildad que transmitía cuando hablaba, que sus discursos eran discursos políticos con los que uno podía estar o no estar de acuerdo, pero que era cargado de ideas. Marina muy vinculada a lo que tiene que ver con los pueblos originarios, con Jujuy, con el rescate de la cultura de esos pueblos. Marina cantaba maravillosamente bien coplas. Ahí tienen, porque ella se movía fuertemente con docentes y no docentes desaparecidos en Jujuy. Y hay una anécdota famosa que cuando la liberan, grita en la cárcel yéndose: yo no me voy a traicionar a los docentes de mi provincia. Sale y sigue con, bueno, la secuestra. E Isauro lo matan en su propio, en ATEP, ¿no? En el sindicato, a él y a su hermano. Los genocidas de Bussi, que sigue reivindicando en los juicios, que volvería a ser exactamente lo mismo. Ser parte del proceso de los juicios también creo que es clave. Clave como organización, pero también clave como parte de un sector que está diciendo que es posible, que llegó la hora y que podemos avanzar en ese sentido. Que haya compañeros nuestros, que haya maestros en los juicios, estando ahí con el guardapolvo blanco, es sumamente simbólico. Los juicios, su principal función social es pedagógica, es que una parte de la sociedad aprenda lo que ocurrió, conozca lo que ocurrió y pueda identificarse con los compañeros, no para idealizarlos, no para ponerlos en el bronce, sino para saber que podemos hacernos cargo de ese sueño y pelear por él, ¿no? Tiene que haber algo como es la escuela, que sea transmisora de esos legados. Porque la escuela fundamentalmente tiene que ser eso, tiene que ser constructora de ciudadanía. El genocidio se cometió por parte del poder en la Argentina y los juicios van mostrando eso, ¿no? Van mostrando que hubo ejecutores, pero que también hubo inspiradores, organizadores, financiadores y beneficiarios. Como sindicato nos pareció siempre que teníamos que estar con estas temáticas, pero fundamentalmente en esta última etapa decidimos que no podíamos estar fuera. En cada juicio uno, por lo menos yo, hace así como un repaso de cuántas cosas hicimos para que es chiquito, un cuadernillo, un volante, una charla, un seminario con los compañeros, con los pibes, con los adolescentes. Poner placas en las escuelas donde hacemos visible a docentes desaparecidos de esas escuelas o alumnos de esas escuelas desaparecidos, eso también es muy simbólico, porque a veces pensamos que es una cuestión de un acto, de un día o de una semana, pero que esa placa o ese recordatorio esté permanentemente en la escuela y los pibes, que las generaciones que sigan pasando puedan preguntarse quién fue o por qué está eso ahí, me parece que es fundamental. Costó bastante poder poner en palabras o poder rescatar la vida de esos compañeros, como que se hacía alusión durante mucho tiempo a la muerte, a la desaparición. Si nosotros le transmitimos a los pibes que esos compañeros eran héroes, en realidad son tan inalcanzables que para qué voy a hacer si eso es irrepetible. Digo, es un mandato tan pesado el que paraliza. Digo, en lugar de movilizar, te quedás como diciendo, bueno, eso es inalcanzable. Y en realidad no eran héroes, eran esto que yo les decía, fueron jóvenes o fuimos jóvenes en una década que te empujaba así, indefectiblemente. Que los 30.000 dejen de ser una cifra, que pasen a ser compañeros de carne y hueso, con ojos, con piel, con gustos teatrales, gente que leía,
que era hincha de algún club y que tenía una identidad política. Y me parece que ese trabajo de rescatar la vida de esos compañeros es fundamental para poder transmitir que vale la pena participar, que vale la pena trabajar con otros, que vale la pena pensar y hacer cosas para un país mejor. Lo que se está viviendo en América Latina es el sueño de nuestros compañeros. Lo que ellos querían es que ocurriera esto, que Cuba siguiera en pie, que apareciera Venezuela, Bolivia, Ecuador y que los pueblos americanos se pusieran de pie y empezaran a construir su historia, ¿no? Yo creo que es imparable, no hay retorno de eso. No hay retorno de eso. Por más que arrecien las amenazas, por más que uno tenga que escuchar las cosas que escucha en los juicios por parte de los genocidas reivindicando una y mil veces lo que hicieron, no hay retorno. Y la verdad que así como uno se enoja muchas veces con cosas que pasan en este país, la Argentina tiene el orgullo de ser prácticamente el único lugar donde se enjuició con nuestra justicia. Creo que hay una parte de la sociedad va comprendiendo que somos mucho más la consecuencia del terrorismo de Estado y la desaparición de los 30.000 compañeros que herederos de la causa independentista de 1810. Y me parece que en esta última etapa el contexto que nos toca vivir, que un Estado, que un gobierno a través del Estado se haga cargo de esta situación es muy fuerte y es realmente una reparación que era totalmente necesaria. Sin castigo y sin justicia, que significa indefectiblemente la reparación social, digo, además de la individual. La reparación social, no hay destino en serio. Es un sentimiento de, bueno, pudimos, ¿no?